En el pequeño pueblo de Almonacid de Toledo, vivía una joven llamada Valeria Ruiz, cuya vida parecía sacada de una novela de esos que se leen en las tardes de otoño, con una mezcla de luz y sombra que nadie podría imaginar. Su historia comenzaba con un amor que nunca tuvo la oportunidad de crecer, y un destino que la llevaría a enfrentar pruebas mucho más duras de lo que cualquiera podría soportar. Valeria había perdido a su madre muy joven. Sus padres, Miguel y Carmen, se habían casado por amor verdadero, y poco tiempo después nació ella. Pero la felicidad fue efímera. Carmen enfermó gravemente de cáncer, y durante 5 largos años, Miguel estuvo a su lado, sosteniéndola, acompañándola a tratamientos, luchando contra la enfermedad con la esperanza como escudo. Sin embargo, la batalla se perdió y Carmen falleció, dejando un vacío imposible de llenar. Miguel, destrozado, decidió que nadie más ocuparía el lugar de su mujer en su corazón, y se entregó por completo a cuidar y criar a Valeria, convirtiéndose en su único mundo. La infancia y adolescencia de Valeria transcurrieron bajo la vigilancia casi obsesiva de su padre. Vivían en una casita con un jardín pequeño pero bien cuidado, y a su lado estaba la abuela Teresa, una mujer de carácter dulce que siempre intentaba suavizar la rigidez de Miguel. La sobreprotección era tanta que Valeria apenas podía hablar con alguien fuera de la familia, y menos aún relacionarse con chicos. Su única ventana al mundo eran las clases de inglés y computación a las que Miguel la llevaba y recogía religiosamente, pero el destino, que suele tener sus propios planes, hizo que Valeria conociera a Alejandro, un joven que vivía justo al lado. Alejandro era apuesto, de sonrisa franca y mirada profunda, y trabajaba en una pequeña empresa de construcción familiar que le permitía tener una vida cómoda. Ya desde el primer encuentro, Alejandro mostró interés en ella, aunque siempre manteniendo una distancia respetuosa, consciente de la fuerte vigilancia de Miguel. Valeria se encontró a sí misma esperando esos breves momentos en el balcón para verlo pasar, observando cómo él lanzaba miradas tímidas hacia su ventana. Aquellas miradas eran su pequeño secreto, la chispa que encendía su corazón en medio de la rutina opresiva. Por primera vez, sentía el dulce estremecimiento del amor. Un día, Alejandro se atrevió a acercarse en el supermercado del pueblo, y con voz nerviosa le confesó su cariño y su deseo de formalizar la relación. Valeria, con el corazón en un puño, respondió con un sí tímido, y desde ese momento comenzaron a comunicarse en secreto por teléfono. Sin embargo, Miguel no tardó en notar los cambios en su hija. Una noche, cuando Valeria le preguntó qué haría si ella se casara, la respuesta fue rotunda y llena de miedo: no quiero que te cases, Valeria. El mundo está lleno de peligros, y yo no puedo perderte. Miguel vivía obsesionado con las historias de traiciones, violencia y desengaños que escuchaba en la televisión, y esa paranoia enfermiza lo llevó a cerrar aún más las puertas a la vida social de su hija. Ante la negativa de su padre a que Valeria continuara con sus estudios universitarios y saliera a la calle, ésta decidió buscar ayuda en alguien en quien confiaba: su tía Isabel, esposa del hermano de Teresa, quien vivía en una casa a las afueras del pueblo. Isabel era una mujer de carácter fuerte y con una sonrisa capaz de iluminar los días más grises, aunque con un aura enigmática que Valeria no terminaba de comprender. Isabel aceptó quedarse en la casa de Valeria durante una semana, para cuidarla y vigilarla. Miguel, aliviado por tener a alguien que le ayudara a controlar a su hija, le dio permiso a regañadientes. Durante esos días, Isabel se mostraba atenta y cariñosa, preguntando por cada detalle de la vida de Valeria, su relación con Alejandro, sus estudios, sus sentimientos. Pero pronto, la atmósfera empezó a cambiar. Una tarde, Isabel sugirió que Valeria llamara a Alejandro y lo invitara a la casa para conocerlo mejor. La joven, nerviosa pero emocionada, lo hizo, y los tres compartieron una merienda en el salón. Alejandro se mostró respetuoso y atento, asegurando que su único deseo era ganarse la aprobación de Miguel y cuidar de Valeria. Isabel parecía aprobarlo con una sonrisa que no terminaba de llegar a sus ojos, pero aquella sonrisa se tornó en una sombra inquietante. Al caer la noche, Isabel comenzó a mostrar un lado oscuro que Valeria jamás había imaginado. Insinuaciones, demandas que rozaban lo inaceptable, y un juego de poder y manipulación que llevó a la joven a sentirse atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Isabel la chantajeó con revelar imágenes comprometedoras que había tomado de Valeria con Alejandro, imágenes que la joven había confiado pensando que estaban a salvo. El miedo se apoderó de Valeria, que vio cómo la persona en la que más confiaba se convertía en su peor enemigo.
La amenaza era clara: ceder a sus exigencias o enfrentar la destrucción de su honor y la ruina de su relación con Alejandro y su padre. Valeria, desesperada, intentó buscar ayuda, pero el aislamiento impuesto por Miguel y el control de Isabel complicaban cualquier intento de huida. En una mezcla de angustia y determinación, Valeria decidió que no podía permitir que la oscuridad ganara. Usando el teléfono de Isabel, logró enviar las imágenes a sí misma para tener pruebas, y contactó con expertos en delitos informáticos y redes sociales, quienes la ayudaron a eliminar el material y a denunciar el chantaje. Pero el daño emocional era profundo, y la joven comenzó a buscar en su interior la fuerza para sanar y enfrentar lo que aún estaba por venir. La situación en casa se volvió insostenible. Isabel, lejos de mostrar arrepentimiento, se mostraba cada vez más dominante y peligrosa. Valeria sabía que necesitaba la ayuda de alguien de confianza, pero ¿quién podía ser? Su padre, aunque amoroso, era incapaz de comprender la magnitud del problema. Alejandro, aunque un apoyo, estaba lejos y sin saber cómo enfrentar esa tormenta. Una noche, mientras Valeria intentaba dormir en la habitación que Isabel le había impuesto, escuchó un ruido en la puerta. La figura de Isabel apareció en el umbral, pero esta vez con una expresión que heló la sangre de Valeria. «Esto no ha hecho más que empezar, cariño», susurró con voz venenosa. «¿Crees que podrás escapar tan fácil?». Valeria comprendió que su lucha apenas comenzaba, y que los próximos días decidirían su destino y el de quienes la rodeaban. Pero había una pregunta que flotaba en el aire, tan inquietante como el silencio de la casa. ¿Realmente Isabel era quien decía ser, o detrás de esa sonrisa había secretos aún más oscuros que nadie había sospechado? La historia de Valeria estaba lejos de concluir, y en las sombras de Almonacid, la verdad esperaba paciente para salir a la luz. Mientras el peligro acechaba en cada rincón, continuará. Los primeros días en casa de Isabel se sucedieron entre risas aparentes y charlas superficiales, pero Valeria sentía una tensión creciente que no lograba explicar. Isabel cuidaba de ella con una atención casi maternal, pero sus ojos, a veces, destellaban una intensidad inquietante, como si bajo aquella sonrisa amable se escondiera una mente calculadora y fría. Valeria comenzó a observar cada pequeño detalle: la manera en que Isabel acariciaba los objetos de la casa, las llamadas telefónicas en las que bajaba la voz, y ese permanente aroma a jazmín mezclado con un leve toque amargo, que parecía envolverla en una atmósfera irreal. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana de la cocina, Valeria se vistió con un vestido azul celeste que caía delicadamente sobre sus caderas, acompañado de unos tacones bajos que apenas rozaban el suelo al caminar. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta baja, dejando al descubierto el suave contorno de su cuello y una cadena fina de plata que llevaba desde niña, regalo de su madre. Isabel la miró con una mezcla de aprobación y algo más difícil de descifrar. «Valeria, cariño», dijo Isabel en tono suave, «¿qué te parece si esta tarde damos un paseo por el pueblo? Necesitas aire fresco, cambiar de aires. Además, es importante que conozcas a la gente, que te relaciones un poco más». Valeria dudó. Sabía que su padre no aprobaría salir sola con Isabel, pero también sentía una necesidad urgente de escapar de la opresión que la asfixiaba. Aceptó con una sonrisa tímida, y ambas salieron hacia la plaza principal de Almonacid. El pueblo estaba lleno de vida en aquella hora. Los niños jugaban en la fuente, las parejas charlaban en las terrazas de las cafeterías, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de la tierra mojada después de una lluvia ligera. Isabel caminaba con paso seguro, mientras Valeria intentaba seguirle el ritmo, sintiendo la mezcla de nervios y esperanza. En un momento, Isabel se detuvo frente a una pequeña librería y dijo: «¿Sabes, Valeria? La vida no es solo lo que tu padre quiere para ti. A veces hay que romper las cadenas y buscar nuestro propio camino. Y si alguien se interpone, pues, se le da una buena patada». Valeria sonrió, aunque por dentro sentía que esas palabras tenían un doble filo. Isabel tenía una manera de hablar que era a la vez alentadora y amenazante, y eso la desconcertaba. Poco después, decidieron sentarse en una terraza a tomar un café y un trozo de tarta de almendras. Isabel pidió un café con leche y un licor de hierbas, mientras Valeria optó por un zumo de naranja natural. El sol caía lentamente y el cielo empezaba a pintarse de tonos naranjas y rosas. «¿Y Alejandro?», preguntó Isabel, mientras jugueteaba con la cucharilla. «Cuéntame más de él. ¿Es un buen chico? ¿De verdad te quiere?». Valeria se sonrojó levemente, recordando las miradas y las palabras de Alejandro,
su voz se volvió un susurro. Sí, es bueno. Me respeta y me hace sentir especial. Pero, no sé si será suficiente para convencer a mi padre. Isabel asintió con gravedad y, mientras lo hacía, su mirada se posó en un grupo de jóvenes que pasaban riendo cerca de la plaza. Tu padre, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, es un hombre muy protector, casi demasiado. Pero también es humano, y a veces el miedo puede convertirse en una prisión. ¿Sabes? La gente del pueblo habla mucho, y no siempre bien. Ya sabes cómo son los chismes. Valeria tragó saliva, recordando las veces que había sentido que todos la observaban, juzgándola, encerrándola aún más en su prisión invisible. Tengo miedo, Isabel, confesó, bajando la mirada. No sé qué hacer si me apartan de Alejandro. Y con lo que pasó, no sé cómo voy a salir de esto. Isabel la miró con una mezcla de ternura y dureza. Valeria, la vida es un juego de ajedrez. A veces tienes que sacrificar una pieza para ganar la partida. Y créeme, yo sé muy bien cómo jugar. La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no supo si era por el frío viento que comenzaba a soplar o por la intensidad en la voz de su tía. Al regresar a la casa, Isabel comenzó a cambiar de actitud. La amabilidad se desvaneció para dar paso a una presencia más imponente. Cerró la puerta con fuerza y se sentó en el sofá, mirando fijamente a Valeria. Necesito que entiendas algo, hija, dijo con voz firme. Aquí nadie va a protegerte si no eres tú misma. Y para eso, tienes que ser fuerte. Más fuerte que todos los que quieren verte caer. Valeria asintió, pero sus ojos buscaban una salida, un refugio. Isabel, ¿qué quieres decir? Antes de que Isabel respondiera, se escuchó un golpe seco en la puerta delantera. Ambas se quedaron congeladas. Isabel se levantó lentamente y fue a abrir. En el umbral apareció un hombre alto, de rostro serio y mirada penetrante. Llevaba una chaqueta de cuero y una bufanda que apenas podía contener su cabello oscuro y desordenado. Hola, tía Isabel, dijo con voz grave. ¿Puedo pasar? Isabel sonrió, pero esta vez su sonrisa fue genuina. Claro, Javier. Pasa, pasa. Valeria, este es mi marido. Valeria se levantó y estrechó la mano de Javier, intentando ocultar el temblor en su cuerpo. Javier miró a Valeria con una mezcla de curiosidad y algo que parecía un atisbo de simpatía. He oído que la vida aquí se ha puesto interesante, comentó con un tono que no dejaba nada al azar. Espero poder ayudar. Isabel asintió, y mientras la noche caía sobre Almonacid, la atmósfera en la casa se volvió aún más densa, como si un secreto muy oscuro estuviera a punto de salir a la luz. Valeria sintió que estaba atrapada en una telaraña de mentiras, manipulación y miedo, y que la llegada de Javier podría ser la clave para encontrar una escapatoria, o la señal de que todo estaba por empeorar. Porque en aquel hogar, nada era lo que parecía, y la verdad, como un fantasma silencioso, esperaba. Paciente su momento para desvelarse. ¿Quién es realmente Isabel? Se preguntaba Valeria en la oscuridad de su habitación. ¿Y qué oculta Javier? ¿Podrán salvarla o serán parte de su condena? El reloj marcaba la medianoche, y el pueblo dormía ajeno al drama que se tejía tras aquellas paredes. Continuará. Los días siguientes en la casa de Isabel y Javier se convirtieron en un torbellino de emociones y sospechas para Valeria. La presencia de Javier, ese hombre de mirada intensa y voz grave, añadía una nueva capa de misterio que hacía que la joven se sintiera cada vez más inquieta. Aunque Isabel mantenía su fachada de tía protectora, había momentos en que sus gestos y palabras revelaban una tensión oculta, como si un secreto peligroso pendiera sobre ellos. Una mañana, Valeria se despertó con la luz tenue que entraba por la ventana del dormitorio donde Isabel la había instalado. Llevaba puesto un camisón de seda color marfil que acariciaba suavemente su piel, y sus pies descalzos rozaban el frío suelo de madera. Se levantó con cautela, intentando no hacer ruido, pero al cruzar el pasillo escuchó voces en el salón, se acercó sigilosamente y vio a Isabel y Javier hablando con un tono bajo, casi susurrante. No entendía bien las palabras, pero captó frases como riesgo, controlar a Valeria y el plan debe seguir. Una sensación de miedo y confusión la invadió, y retrocedió a su habitación, donde se sentó en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Decidió que debía averiguar más sobre lo que estaba pasando. No podía seguir siendo una pieza pasiva en aquel juego que parecía estar diseñado para atraparla. Pero la pregunta era, ¿en quién podía confiar? A la tarde siguiente, Isabel la llevó a dar un paseo por el campo que rodeaba Almonacid.
El aire fresco y el paisaje verde eran un bálsamo para el alma de Valeria, aunque las palabras de Isabel seguían resonando en su mente. Valeria, a veces la vida nos pone pruebas que parecen imposibles, dijo Isabel mientras caminaban. Pero solo enfrentándolas podemos encontrar nuestra verdadera fuerza. Y tú tienes esa fuerza, aunque no lo sepas todavía. Valeria intentó sonreír, pero su mirada delataba la incertidumbre. Mientras avanzaban por un sendero, Isabel de repente se detuvo y la miró fijamente. No te preocupes por lo que te dije la otra noche, susurró. Solo quiero protegerte, aunque eso signifique tomar decisiones difíciles. Valeria asintió, pero dentro de ella se encendió una chispa de rebeldía. No estaba dispuesta a dejar que nadie controlara su vida. Al regresar a casa, encontró una nota en su mesita de noche. Era de Alejandro. Valeria, te extraño y te necesito. No puedo esperar más para estar contigo. Confía en mí, juntos podremos superar cualquier obstáculo. Un nudo se formó en su garganta. Alejandro era su esperanza, su luz en medio de la oscuridad. Esa noche, mientras Isabel y Javier dormían, Valeria tomó su móvil y envió un mensaje a Alejandro, pidiendo ayuda y contándole todo lo que estaba viviendo. Sabía que era un riesgo, pero también entendía que no podía seguir sola. Los días se hicieron eternos, y la tensión en la casa crecía. Isabel comenzó a exigir más control, observando cada movimiento de Valeria con ojos de halcón. Javier, por su parte, parecía dividido entre la lealtad a su esposa y una extraña simpatía hacia la joven. Una noche, mientras Valeria intentaba dormir, escuchó pasos en el pasillo. La puerta de su habitación se abrió lentamente, y una sombra se acercó a la cama. Era Isabel, con una mirada intensa y una sonrisa que mezclaba ternura y amenaza. Valeria, cariño, dijo en un susurro, sé que estás pensando en escapar. Pero debes entender que aquí nadie puede ayudarte, excepto nosotros. Deja de luchar y déjate llevar. Te prometo que todo será más fácil. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez respondió con voz firme, no voy a rendirme, Isabel. No voy a dejar que me controles ni que me hagas daño. Isabel se quedó mirando, sorprendida por la determinación de la joven, y por primera vez, su expresión se tornó vulnerable. Entonces prepárate, murmuró, porque esto apenas comienza. Al día siguiente, un paquete llegó a la casa. Valeria lo abrió con manos temblorosas y encontró dentro una foto antigua de su madre, Carmen, sonriendo con una expresión llena de vida. En el reverso, una nota, no estás sola. Busca la verdad. El misterio se profundizaba. ¿Quién había enviado aquella foto? ¿Cómo sabía que Valeria la necesitaba? Y lo más importante, ¿qué verdad debía buscar? Mientras tanto, Alejandro, decidido a protegerla, comenzaba a planear una forma de liberarla de aquel infierno silencioso. Pero para eso, necesitaba descubrir los secretos que Isabel y Javier ocultaban, y enfrentarse a un enemigo mucho más poderoso de lo que jamás imaginó. La batalla por la libertad de Valeria apenas había comenzado, y en las sombras de Almonacid, la verdad aguardaba, lista para cambiarlo todo. Continuará. En las siguientes jornadas, la atmósfera en la casa de Isabel y Javier se volvió cada vez más opresiva para Valeria. La joven parecía vivir en un laberinto del que no encontraba salida, donde cada gesto de sus guardianes se convertía en una trampa, y cada palabra en un enigma. Sin embargo, en su interior, una llama de determinación comenzaba a arder con fuerza. Aquella mañana, Valeria decidió vestirse con algo que la hiciera sentir segura y fuerte. Eligió un vestido rojo oscuro, ceñido en la cintura y con un escote discreto que insinuaba sin revelar. Complementó su atuendo con unos zapatos de tacón medio, de charol negro, que resonaban firmes al andar. En sus muñecas, una pulsera de plata con pequeños grabados que su madre le había dejado, y en el cuello, la cadena fina que nunca se quitaba. Su cabello, normalmente recogido, esta vez cayó suelto sobre sus hombros, moviéndose con suavidad a cada paso. Isabel, al verla, esbozó una sonrisa ambigua, estás preciosa, Valeria. Pero recuerda, la belleza puede ser una espada de doble filo. Valeria no respondió, con la mente fija en su plan. Esa tarde, Javier salió temprano a un supuesto viaje de negocios, dejando a Isabel sola en la casa. Valeria aprovechó la oportunidad para revisar con detenimiento su teléfono móvil, buscando entre los contactos y mensajes alguna pista que pudiera ayudarla a entender mejor a sus captores y encontrar una vía de escape. Fue entonces cuando encontró un archivo oculto, protegido con contraseña,
que contenía fotos y videos comprometidos no solo de ella, sino también de otras personas del pueblo. Isabel y Javier parecían estar involucrados en una red de chantajes y manipulaciones mucho más amplia de lo que Valeria había imaginado. El corazón le latía con fuerza mientras pensaba en Alejandro y en cómo él podría ayudarla a desmantelar esa red. Pero sabía que necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera presentar a las autoridades sin que Isabel o Javier se dieran cuenta. Decidió que esa noche sería la clave. Antes de acostarse, Valeria salió al balcón con una copa de vino que había tomado prestada de la cocina. El aire fresco la envolvió mientras miraba las estrellas, intentando encontrar en ellas una señal, un mensaje oculto. De repente, su móvil vibró con un mensaje de texto: Valeria, estoy cerca. Confía en mí. Alejandro, una sonrisa tímida apareció en sus labios, pero también una sombra de preocupación. ¿Y si Isabel o Javier la descubrían? Y si todo empeoraba, esa noche, mientras todos dormían, Valeria escribió un mensaje detallado a Alejandro, explicándole todo lo que había descubierto y pidiéndole que acudiera con ayuda profesional. También le envió copias de los archivos comprometidos, esperando que la tecnología fuera su aliada en aquella batalla, pero justo cuando estaba a punto de guardar el teléfono, escuchó un ruido detrás de ella. Se giró lentamente y encontró a Isabel de pie en la oscuridad, con una expresión que mezclaba decepción y furia contenida. ¿De verdad creías que podrías engañarme, Valeria?, susurró Isabel, acercándose lentamente. Esto no ha hecho más que empezar. Valeria sintió que el miedo la paralizaba, pero también la rabia la impulsaba a no rendirse. No me tienes miedo, respondió con voz firme. No voy a dejar que me destruya. Isabel se acercó aún más, su rostro a centímetros del de Valeria. Entonces prepárate para la tormenta, niña. Porque cuando el huracán llegue, nadie saldrá ileso. Al día siguiente, la policía local recibió una llamada anónima con información suficiente para iniciar una investigación contra Isabel y Javier. Alejandro, junto con un equipo especializado en delitos cibernéticos, llegó a Almonacid dispuesto a liberar a Valeria y desmantelar la red de chantajes, pero en el momento crucial, cuando parecía que la justicia iba a triunfar, una revelación sacudió a todos: Isabel no era quien decía ser. En su pasado se escondía un secreto oscuro, y Javier, en realidad, era un hombre con motivos propios, atrapado en una red de mentiras y traiciones. Valeria, atrapada entre la verdad y la mentira, se dio cuenta de que la batalla por su libertad era apenas el comienzo de un juego mucho más peligroso, donde cada aliado podía convertirse en enemigo, y cada sombra ocultaba un misterio por resolver. Mientras las sirenas se acercaban y las luces azules iluminaban la casa, Isabel lanzó una última mirada a Valeria, una mezcla de desafío y desesperación. Esto no termina aquí, Valeria. La oscuridad siempre encuentra una manera, y en ese instante, la puerta se cerró con un golpe seco, dejando en el aire una pregunta que nadie podría responder aún. ¿Qué secretos tan profundos y oscuros acechaban en el corazón de aquel pequeño pueblo? ¿Continuará? Las sirenas resonaban a lo lejos, acercándose como un presagio que cortaba el aire frío de la madrugada en Almonacid de Toledo. Valeria, con el corazón acelerado y la mente en mil pensamientos, se encontraba en el salón de la casa donde Isabel y Javier habían tejido su red de mentiras y chantajes. La policía estaba a punto de irrumpir, pero la joven sentía que aquella noche no solo se jugaba su libertad, sino también la verdad oculta tras años de engaños. Isabel, con su vestido oscuro ceñido al cuerpo y una expresión que combinaba desdén y desesperación, se paseaba nerviosa por la habitación. Javier, apoyado contra la pared, parecía más una sombra que una persona, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la nada. Valeria, dijo Isabel con voz firme, aunque temblaba ligeramente, esto no termina aquí. No creas que unas cuantas horas de comisaría van a acabar con todo lo que hemos construido. Valeria la miró sin miedo, luciendo un vestido sencillo pero elegante, con detalles de encaje en las mangas que resaltaban la delicadeza de sus brazos, y unos pendientes de plata que titilaban con la luz tenue. Su postura era firme, y en sus ojos brillaba una mezcla de tristeza y determinación. Ya no tengo miedo de ti, Isabel. Lo que más temía ya pasó. Ahora sé quién eres y qué quieres. No voy a dejar que sigas destruyendo vidas, respondió con voz clara. En ese momento, los agentes de policía irrumpieron en la casa, ordenando a Isabel y Javier que se detuvieran. Mientras los esposaban, Isabel lanzó una última mirada a Valeria, una sonrisa torcida que parecía esconder un secreto aún más oscuro. Durante las horas siguientes,
Valeria fue interrogada en la comisaría. Contó todo, desde el principio hasta el intento de chantaje, las amenazas, y el miedo que había vivido en su propio hogar. Alejandro estuvo a su lado, apoyándola, con la mirada llena de orgullo y ternura. Sin embargo, la investigación reveló algo inesperado. Isabel y Javier no eran un simple matrimonio con intenciones oscuras. Formaban parte de una red más amplia que operaba en varios pueblos cercanos, dedicada al chantaje y la manipulación de jóvenes vulnerables. Pero lo más inquietante era que Isabel había adoptado un alias y ocultaba un pasado criminal del que nadie hablaba. Valeria comprendió que su historia era solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho mayor, y que su lucha no terminaba con la detención de su tía y su marido. Había muchas más sombras por descubrir, y un misterio que parecía envolver a todo Almonacid. Mientras tanto, Miguel, su padre, llegó a la comisaría con lágrimas en los ojos, abrazando a su hija con la fuerza de un hombre que había aprendido a superar su propio miedo para proteger a quien más amaba. «Lo siento, Valeria», susurró. «Nunca quise que sufrieras. Solo quería protegerte». Valeria lo miró con ternura y perdón. «Lo sé, papá. Pero ahora quiero vivir mi vida. Sin miedo, sin cadenas». Aquella noche, mientras Valeria y Alejandro caminaban por las calles silenciosas de Almonacid, un susurro llegó con el viento, como un eco de un secreto que aún no había sido revelado. En lo más profundo del pueblo, una vieja casa abandonada guardaba documentos y pruebas que podrían derribar toda la red criminal, pero también poner en peligro a quienes intentaran descubrir la verdad. Valeria miró a Alejandro y, con una mezcla de miedo y esperanza, dijo: «Esto no ha terminado. Hay algo más, algo que debemos encontrar». Y en la penumbra, una figura observaba desde la distancia, sonriendo con malicia. El juego apenas comenzaba. ¿Continuará?